Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía lentamente sobre el pequeño pueblo de Westwood, un pequeño pueblo enclavado en la famosa Ruta 67, una carretera rural frecuentada por viajeros que buscan un respiro antes de volver a la carretera. Cafetería Route 67 con su desgastada fachada de madera y su letrero desgastado. Era uno de los pocos establecimientos abiertos por la noche. El lugar tenía un encanto sencillo pero acogedor. Los clientes habituales, principalmente camioneros y viajeros de paso, venían aquí para algo más que comer. Buscaban consuelo en la calidez del lugar, un respiro del cansancio del camino. Emma Carter, la camarera, llevaba casi un año trabajando allí. Su sonrisa era su escudo, su calma, su arma secreta. A sus 24 años, ya había pasado por más que la mayoría de la gente de su edad. Su padre, ex policía municipal, había fallecido hacía unos años, y desde entonces, se había hecho cargo del cuidado de su madre enferma y de la gestión del café. El café se había convertido en su hogar y su refugio, y se entregó a él con todo su corazón, esperando que la gente viera más allá de su frágil apariencia. Esa noche, una densa niebla cubría la ciudad. Era tarde, casi las 10 de la noche, y un puñado de clientes seguían charlando en los rincones oscuros del café. La música country, suave y tranquila, flotaba en el aire, creando una atmósfera relajante. Emma limpiaba las mesas, con la mente divagando. A menudo soñaba con una vida diferente, un futuro lejos del pequeño pueblo y la monótona rutina del café. Pero la realidad siempre la alcanzaba. Fue entonces cuando entró. El rugido de un motor interrumpió sus pensamientos. La puerta del café se abrió con un estruendo. Entró un hombre con una chaqueta de cuero negra y una gorra calada, Jake Gripe Morro, un motociclista conocido en la zona por su comportamiento grosero y su temperamento explosivo. No era un cliente habitual, pero todos lo conocían. Con su mirada penetrante, sus tatuajes en los brazos y su actitud de matón, emanaba un aura de peligro. Se acercó al mostrador sin siquiera mirar a los demás clientes, con su arrogancia, como si fuera el rey del mundo. Dejó el casco sobre el mostrador y miró a Emma con desprecio. Un café solo, y rápido. No tengo toda la noche, se quejó. Emma, a pesar de la tensión que crecía en su interior, respondió con calma, por supuesto, señor. Un momento. Pero antes de que pudiera preparar el pedido, Jake soltó una risita. ¿No te parece bien el trabajo? ¿Seguro que sabes preparar café? ¿O me vas a mirar como si estuviera perdida? Los murmullos de los demás clientes se intensificaron, pero Emma permaneció en silencio. No era nueva en este tipo de comportamiento, pero había algo en la hostilidad del motociclista que la molestaba más de lo habitual. Se volvió hacia la máquina de café, intentando concentrarse en la tarea que tenía entre manos. El sonido del motor de la motocicleta afuera aún resonaba en el aire. ¿Estás practicando no hacer nada o simplemente eres demasiado inútil para un trabajo como este?, espetó Jake, con la voz más alta, claramente intentando llamar la atención. Eso es todo lo que eres, ¿verdad? Una camarera de mierda que sueña con más. La mordacidad de sus palabras la impactó, y Emma sintió que la ira la invadía. Pero no respondió. No necesitaba responder. Sabía que todo era parte del juego para este tipo de hombre. Fue entonces cuando el sonido de una puerta abriéndose rompió nuevamente la tensión. Se oyó un ruido suave, casi furtivo. La puerta del café se abrió con una delicadeza inusual, como si quien la hubiera empujado hubiera tenido cuidado de no perturbar la atmósfera ya tensa. Fue un sonido tan sutil que por un instante Emma se preguntó si realmente lo había oído. Pero al levantar la vista, distinguió una figura cruzando la entrada. Una figura tranquila, casi irreal en aquel lugar polvoriento, y sin embargo, con una presencia innegable. El hombre que entró llevaba un abrigo largo y oscuro, un abrigo ligeramente despeinado, como si acabara de emerger de una niebla distante. Su cabello estaba ligeramente esparcido sobre su frente, como si acabara de despertar de un sueño profundo y soñador. Era de mediana edad, no viejo, pero con ese aura que emanaba de años de experiencia, una mezcla de calma y sabiduría que parecía otorgarle un poder invisible. Se movía con una elegancia inquebrantable, cada paso medido, casi grácil, como si el suelo bajo sus pies se adaptara a su andar. Jackie Chan.
Aunque su rostro resultaba familiar para cualquiera que hubiera visto sus películas, mostraba una mirada más serena y distante. El hombre que se veía en las pantallas ya no existía, o mejor dicho, nunca había existido. El hombre que ahora estaba ante Emma era un extraño, un simple viajero en un mundo que parecía pertenecerle. Al entrar en el café, no hizo ruido, no buscó atención, se fundió en la habitación como una brisa otoñal, ligera pero imparable. Observó brevemente a los clientes a su alrededor, pero sin distraerse, su mirada se posó en Emma, quien seguía atendiendo a Jake, ya perturbada por su hostilidad. La mirada de Jackie, en cambio, era serena, casi tranquilizadora, un marcado contraste con la tensa atmósfera del café. Caminó lentamente hacia adelante, con gestos mesurados, y se sentó en la barra con una calma desconcertante. Dejó el abrigo, se volvió hacia Emma y le sonrió, una sonrisa sutil pero reconfortante, casi como si ya supiera lo que pasaba a su alrededor. Buenas noches. ¿Té de jazmín, por favor?, dijo con una voz suave, casi musical. Es una noche tranquila, ¿verdad? Sus palabras parecían flotar en el aire, tiernas y cariñosas. Emma, desconcertada por la aparición de este hombre inesperado, se sintió momentáneamente desorientada. El contraste entre su serena presencia y el caos que acababa de desatarse en la habitación era impactante. Se sentía como un anacronismo viviente, como un personaje de otra época, una época en la que la gente parecía más real, más humana. Le produjo una extraña sensación de consuelo, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sí, claro, respondió automáticamente, con las manos ligeramente temblorosas mientras se acercaba a la máquina de café. Un momento, señor. Pero justo cuando se daba la vuelta para preparar el pedido, una sombra se alzó tras ella. Jake, cuya mirada había seguido vagamente a Jackie, hizo una mueca. Una mueca de irritación, luego un brillo desafiante en sus ojos. No iba a dejarlo pasar. Estaba en modo combate, y Jackie, con su implacable calma, era el blanco perfecto. Jake dio un paso adelante bruscamente, sus botas golpearon el suelo con un golpe sordo y amenazante. Se detuvo justo frente a Jackie, demasiado cerca para el desafío. Así que nos creemos superiores, dijo con voz despectiva. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién eres tú para subir aquí y mirarme así? ¿Crees que puedes dominarme con tu mirada? Estás en problemas, hombre. Tienes suerte de que todavía quiera hablar contigo. Se acercó de nuevo, imponiéndose a Jackie con una altivez que creía tener sobre él. Pero Jackie, lejos de inmutarse, volvió lentamente la mirada hacia Jake. Sus ojos estaban llenos de esa sabiduría silenciosa que no necesitaba gritar para ser escuchada. No soy de ningún lugar. Solo estoy aquí para disfrutar de mi té, respondió Jackie, su voz suave pero firme, casi como una melodía que traía paz, pero llena de determinación. Las palabras de Jackie fueron sencillas, pero su impacto fue inmediato. No intentaba desafiar a Jake, provocarlo. Se contentaba con estar presente, en el momento, casi como un testigo de lo que sucedía a su alrededor, pero un testigo que sabía perfectamente que el mundo no siempre se regía por las reglas de quienes se creían dueños de todo. Jake, visiblemente frustrado por la falta de respuesta de Jackie, se sintió insultado. No estaba acostumbrado a ese tipo de trato. Su ego no soportaba tanta indiferencia. Giró sobre sus talones y dio un paso atrás, pero en lugar de retroceder, se abalanzó hacia adelante con una velocidad repentina, buscando dominar a Jackie con pura fuerza bruta. Se inclinó hacia adelante con los puños apretados. ¿De verdad quieres poner esto a prueba, hombre? Espetó, con la voz vibrando de rabia. Pareces un hombre tranquilo. Quizás demasiado tranquilo para entender dónde estás. Esta es mi ciudad, ¿lo ves? Y aquí, sigues mis reglas. Yo mando, no tú. Emma, que estaba sirviendo el té, sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que todo estaba a punto de estallar. Sentía la tensión en el aire, como si el más mínimo movimiento pudiera desestabilizarlo todo. Pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que ocurriera lo imposible. Fue allí donde el tiempo pareció detenerse. Antes de que Jake pudiera siquiera hacer otro movimiento, Jackie-chan se impulsó hacia adelante a una velocidad vertiginosa. En una fracción de segundo, estaba detrás de Jake, como una sombra que ni siquiera había tocado el aire. Su movimiento era fluido como el de un felino,
preciso como una máquina bien engrasada. En un abrir y cerrar de ojos, agarró el brazo del motociclista, torciéndolo con un agarre impecable que parecía desafiar toda lógica física. El chasquido de la articulación al romperse bajo la presión sonó como una advertencia silenciosa. Jake, completamente desconcertado, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La conmoción del ataque lo paralizó por un instante, pero su instinto de supervivencia lo impulsó a intentar liberarse. Tiró violentamente del brazo, intentando liberarse, pero ya era demasiado tarde. Jackie-chan, como un hábil bailarín, no usó su fuerza bruta, sino la potencia del movimiento de su oponente para revertirlo. Con un simple movimiento, inclinó el cuerpo de Jake hacia atrás, y en una fracción de segundo, el motociclista se encontró en el suelo. La escena se desarrolló con una fluidez casi sobrenatural, como si Jackie no fuera simplemente un hombre, sino una extensión del mundo mismo, una fuerza que ponía orden en el caos. El sonido del impacto resonó en el silencio del café, seguido por la respiración agitada de Jake mientras intentaba levantarse, con los músculos tensos y la ira reflejada en sus ojos. Pero Jackie, tan tranquila como siempre, dio un paso adelante, presionando suavemente con el pie la parte posterior de la rodilla de Jake. El motociclista no tuvo ninguna posibilidad de levantarse. «Te has equivocado de persona», dijo Jackie, con la voz tranquila como un arroyo, pero con una autoridad innegable que no dejaba lugar a discusión. No había hostilidad en sus palabras, solo la firme convicción de que había que restablecer el equilibrio. La calle no es tu patio de recreo. Respeta a quienes te respetan. El motociclista desplomado gruñó, intentando liberarse, su rostro era una caricatura de frustración y rabia. Pero era impotente ante el control de Jackie. Intentó levantarse una vez más, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Pero cada movimiento que hacía era contrarrestado con una precisión gélida. Jackie resbaló de nuevo, usando la fuerza de Jake para empujarlo hacia atrás, una maniobra tan fluida como el viento cortando las ramas de los árboles. En un abrir y cerrar de ojos, Jake se encontró de nuevo en el suelo, más desorientado que nunca, incapaz de levantarse. La mirada de Jackie, firme pero no cruel, se fijó en él. «Ahora te irás de aquí, antes de que las cosas se pongan más desagradables», dijo, sin que la amenaza implícita en sus palabras restara nada a la calma de su voz. Era una verdad simple, clara y evidente. Jackie-chan no necesitaba gritar ni hacer gestos grandilocuentes. Era solo un hombre más, pero su serenidad era su verdadera arma. Los siguientes segundos parecieron eternos mientras Jake, humillado, gemía de frustración, con la respiración entrecortada. Se enderezó lentamente, con el cuerpo aún encorvado por el dolor, y sin decir una palabra, sin siquiera mirarlo de nuevo, se perdió entre las sombras de la entrada del café, corriendo hacia la salida como un animal herido buscando una salida. El silencio que siguió fue denso, opresivo. Emma, que había permanecido inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, volvió la mirada hacia Jackie. Había observado toda la escena, fascinada y a la vez cautivada por la extrañeza del momento. No se trataba simplemente de una confrontación física, sino de algo más profundo, más fundamental. Había presenciado una especie de dominio que trascendía el cuerpo. Había una sabiduría en el comportamiento de Jackie, una comprensión del mundo que no requería explicación. Una calma radical que dominaba el caos, como una brisa suave que azota un campo de batalla. «Yo, no sé cómo agradecerte», dijo Emma, con la voz llena de gratitud y respeto, pero también de asombro. No sabía por qué sentía esa profunda conexión con él, pero había algo en sus ojos, en su forma de actuar, que la conmovió profundamente. Era como si hubiera desatado un nudo en su interior, una tensión que ni siquiera había notado. Jackie sonrió, pero su sonrisa era sutil, casi imperceptible. Parecía indiferente a la atención recibida, como si solo hubiera hecho lo que debía hacerse. «No hay nada que agradecer», dijo encogiéndose ligeramente de hombros. «A veces hay que ayudar a arreglar las cosas». Sus palabras eran sabias, sencillas, pero con un peso inesperado. No era arrogancia ni pretenciosidad. Era simplemente una verdad que compartía con naturalidad. El silencio invadió el café. Los clientes, que habían estado observando la escena en silencio, volvieron a hablar. Algunos intercambiaron miradas incómodas, otros esbozaron sonrisas nerviosas, como intentando liberar la tensión acumulada. Pero algo había cambiado en el ambiente. No era solo el fin de una confrontación física.
Era como si todo el café hubiera presenciado una especie de renovación. Una restauración del orden, el respeto y la justicia. Emma se sentía diferente, más fuerte, como si hubiera pasado por un pequeño rito de paso. Jackie, mientras tanto, se levantó de su silla con discreta elegancia. Se puso el abrigo, ajustándose los pliegues con cuidado. Antes de dirigirse a la puerta, se volvió hacia Emma por última vez, y con una leve sonrisa, dijo, «Creo que este te puede esperar». Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y desapareció tan repentinamente como había aparecido, llevándose consigo parte de la atmósfera inquietante que había creado. Emma, con la mirada fija en la puerta que él acababa de cruzar, permaneció inmóvil, aún conmocionada por lo sucedido. Un sentimiento de gratitud y respeto se había instalado en su corazón. Sabía que jamás olvidaría esa noche, ese gesto, ese momento. Los clientes comenzaron a reanudar sus conversaciones, pero para Emma, la cafetería Route 67 había cambiado. Ya no era solo un lugar de paso para viajeros cansados. Ahora era un lugar donde lo imposible era posible, donde sucedían cosas profundas e inesperadas. Y ella ya no era simplemente una camarera en un pueblo remoto. Había presenciado algo grandioso, un pequeño fragmento de verdad que siempre la acompañaría. El cafetería Route 67 poco a poco recuperó la paz, pero esa noche permaneció imbuido de un recuerdo imborrable. Un recuerdo de lo inesperado, de lo increíble, de la sabiduría silenciosa de un hombre que, con un simple gesto, había restaurado el equilibrio. Así, la sombra de Jackie Chan desapareció en la niebla de Westwood, pero su muerte dejó una marca indeleble, como una estrella fugaz que cruza el cielo antes de fundirse en la oscuridad.